El hereje de Ámsterdam y el espejo cósmico. Corría el siglo XVII. Europa se debatía entre las guerras de religión, el nacimiento de la ciencia moderna y el poder aún férreo de las tradiciones ancestrales. En medio de este torbellino, en la relativamente tolerante pero nerviosa Ámsterdam, un refugio para muchos perseguidos, pero no un paraíso de libertad ilimitada, un joven judío de origen portugués, Baruch Spinoza, pulidor de lentes de profesión y filósofo de vocación, se atrevió a mirar el universo con ojos radicalmente nuevos. Imaginen la escena: un hombre tranquilo, meticuloso en su oficio, dedicando sus noches no solo a pulir el vidrio que revelaría los secretos de lo lejano y lo diminuto, sino también a pulir las ideas que pretendían revelar la naturaleza misma de la realidad, de Dios. Spinoza, nacido en una comunidad que había huido de la Inquisición ibérica, conocía bien el peso de la ortodoxia y el peligro de la disidencia. Sin embargo, su intelecto inquieto, nutrido tanto por la tradición judía como por la filosofía cartesiana y el emergente pensamiento científico, lo llevó por un camino solitario y peligroso. Hizo algo que, en su contexto, era más que impensable. Era una bomba intelectual. Con la precisión lógica de un geómetra, su obra magna, La Ética, está demostrada, ordine geométrico, al modo de los teoremas matemáticos. Spinoza argumentó, demostró, según su método, que Dios no es una entidad separada del mundo, no un rey celestial, ni un juez barbudo sentado en las nubes dictando mandamientos y esperando alabanzas. No, para Spinoza, Dios es algo infinitamente más vasto, más inmanente. Dios es el propio universo en su totalidad, la substancia única y eterna que subyace a todo lo que existe. Esta no era una simple corrección teológica, era una revolución copernicana de lo divino. Era afirmar que la roca bajo tus pies, el aire que respiras, la luz de las estrellas, tus propios pensamientos y emociones, todo ello son manifestaciones, modos, de una única realidad fundamental: Dios. La reacción fue brutal y predecible. Para la sinagoga de Ámsterdam, cuyas autoridades vivían bajo la constante presión de demostrar su lealtad y ortodoxia a las autoridades holandesas, las ideas, para Spinoza, eran dinamita pura. Amenazaban no solo la concepción tradicional de Dios, sino también la cohesión de la comunidad y su frágil seguridad. En 1656, con tan solo 23 años, Spinoza fue sometido al cherem, la excomunión más severa, expulsado de la comunidad judía con maldiciones aterradoras. Sus antiguos correligionarios lo repudiaron. Los cristianos, tanto católicos como protestantes, no fueron más amables. Lo tildaron de ateo, el insulto supremo en una época donde la fe estructuraba la vida entera. Vieron en su Dios impersonal la negación misma de Dios, la justificación del libertinaje y la anarquía moral. Su obra cumbre, La Ética, publicada póstumamente para evitarle mayores persecuciones, fue inmediatamente incluida en todos los índices de libros prohibidos. Pero detengámonos aquí un instante, reflexionemos. La acusación de ateísmo es curiosa, ¿no creen? Spinoza dedicó su vida a entender y describir a Dios. Se le ha llamado el hombre embriagado de Dios. ¿Cómo puede ser ateo quien ve a Dios en todo? La paradoja revela la profundidad del desafío espinosista. No negaba a Dios, lo afirmaba con una radicalidad inaudita. El problema no era la existencia de Dios, sino su naturaleza. Al despojar a Dios de atributos humanos, voluntad, intenciones, emociones, capacidad de intervención milagrosa, Spinoza dinamitaba la base misma de la religión organizada, de la oración como petición, del pecado como ofensa a un ser personal y de la salvación como recompensa divina. Y aquí reside la pregunta fundamental que Spinoza nos legó, una pregunta que sigue resonando con fuerza perturbadora en nuestro propio siglo, tan distinto y a la vez tan heredero de aquellas tensiones. Si Dios no es un ser personal, trascendente, un tú al que dirigirnos, entonces, ¿qué es exactamente?
¿Es solo una palabra elegante para nombrar la materia y la energía? ¿Es una fuerza impersonal y ciega? ¿O es algo más, algo que nuestra mente apenas puede empezar a vislumbrar? ¿Y por qué, más de 3 siglos después, esta concepción de un Dios inmanente, de una divinidad tejida en la fábrica misma del cosmos, sigue resultando tan inquietante, tan peligrosa para nuestras certezas más arraigadas? ¿Qué resortes íntimos, qué miedos ancestrales, qué estructuras de poder desafía todavía hoy la sombra tranquila del hereje de Ámsterdam? ¿Y si todo lo que te han dicho sobre Dios estuviera mal? Deus sive natura, el Dios revelado en las leyes del ser. Lejos de negar a Dios, como insistían sus detractores, Spinoza emprendió la monumental tarea de redefinirlo, de purificar el concepto de siglos de antropomorfismo. No buscaba destruir la idea de Dios, sino devolverle una majestad y una coherencia que, a su juicio, las religiones tradicionales le habían arrebatado al convertirlo en un monarca caprichoso, susceptible a la ira y a la lisonja. La clave de esta redefinición se encuentra en su célebre y lapidaria frase latina: Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Pero cuidado, no caigamos en la simplificación de pensar que Spinoza se refería a la naturaleza en el sentido romántico de bosques, montañas y ríos. Su natura es un concepto filosófico mucho más profundo y abarcador. Es la substancia única, infinita y eterna, que existe por sí misma y es causa de sí misma, causa sui. Es la totalidad de lo real, con sus infinitos atributos, de los cuales nosotros solo conocemos 2, el pensamiento y la extensión, es decir, la mente y la materia. Todo lo que existe, desde la galaxia más lejana hasta el quark más esquivo, desde la estructura lógica de un teorema matemático hasta la compleja red neuronal que sustenta nuestra conciencia, no son más que modos, modificaciones o expresiones de esta única substancia. Piensen en ello. Para Spinoza, Dios no es un creador externo al mundo, como un artesano que modela la arcilla. Dios es la arcilla, el torno, las manos del artesano y las leyes físicas que rigen el proceso. Dios no dictó las leyes de la física, la biología o la lógica. Dios es esas leyes en acción. No es un ser que castiga o premia según nuestro comportamiento, porque la idea de un Dios con pasiones humanas, ira, amor selectivo, celos, le parecía una disminución indigna de la perfección divina. En su lugar, Spinoza nos presenta un Dios que se manifiesta en la estructura inmutable y necesaria del cosmos. La gravedad no es un capricho divino, es un aspecto necesario de la extensión, Dios manifestado como materia, espacio. La lógica no es una invención humana, es un reflejo de la estructura necesaria del pensamiento, Dios manifestado como orden inteligible. Todo, absolutamente todo, el átomo vibrante, la fuerza implacable de la gravedad que nos ancla al suelo, la danza de los planetas, el impulso vital que anima a una semilla, la cadena de causas y efectos que da lugar a tus pensamientos, tus miedos y tus esperanzas. Todo es una manifestación necesaria de esta realidad única y fundamental que Spinoza llama Dios o naturaleza. Frente a la imagen de un Dios intervencionista que escucha plegarias y altera el curso de los acontecimientos, Spinoza ofrece una visión de una regularidad absoluta. No hay milagros en el sentido de suspensiones de las leyes naturales, porque esas leyes son la expresión misma de la esencia divina. ¿No resulta esta visión, en cierto modo, más lógica, más coherente con lo que la ciencia nos ha ido revelando sobre el funcionamiento del universo? Un universo gobernado por leyes consistentes, donde los fenómenos obedecen a causas y mecanismos comprensibles, aunque aún no los comprendamos todos. Spinoza, en pleno siglo XVII, anticipa una visión del mundo profundamente racional y naturalista, pero imbuida de un sentido de lo sagrado, de lo divino, no en lo sobrenatural, sino en la estructura misma de lo natural. Pero aquí surge una inquietud profunda, una objeción que resuena con fuerza en nuestra experiencia de ser humanos.
Si todo es una manifestación necesaria de Dios, naturaleza, si todo ocurre según leyes eternas e inmutables, ¿qué lugar queda para nuestra libertad? Si mis pensamientos y acciones son simplemente efectos necesarios de causas anteriores, mi biología, mi entorno, mis experiencias pasadas, ¿no somos entonces simples marionetas del destino, autómatas sofisticados bailando al son de una música cósmica que no hemos elegido? ¿Es nuestra sensación de elegir, de decidir, una mera ilusión, un espejismo producido por nuestra ignorancia de las verdaderas cadenas causales que nos mueven? Esta pregunta por el determinismo y el libre albedrío se convierte en uno de los nudos gordianos de la filosofía espinosista, un desafío que nos obliga a repensar no solo a Dios, sino también a nosotros mismos. Si todo es Dios, entonces el mal también lo es, el escándalo del sufrimiento y la ilusión del bien y el mal, sí. La idea de un Dios impersonal y la cuestión del determinismo ya nos sacuden. Prepárense para el siguiente golpe filosófico, quizás el más difícil de asimilar emocionalmente. Es la confrontación directa con el problema más antiguo y doloroso de la teología y la filosofía. El problema del mal y el sufrimiento. La objeción es inmediata y visceral. Si Dios lo es todo, si Dios es la naturaleza en su totalidad, entonces Dios es también el terremoto que devasta una ciudad, el cáncer que consume una vida joven, la hambruna que diezma poblaciones. Si todo es una manifestación necesaria de la substancia divina, ¿cómo conciliamos esto con la perfección y la bondad que tradicionalmente asociamos a Dios? ¿Acaso Dios quiere que los niños mueran de hambre? ¿Es la crueldad humana también una expresión de lo divino? Para la sensibilidad religiosa tradicional, basada en un Dios providente y bueno, la conclusión parece monstruosa, blasfema. O Dios no es todopoderoso, o no es bueno, o el mal no existe realmente. Las teodiceas clásicas, intentos de justificar a Dios ante la existencia del mal, han ofrecido diversas respuestas. El mal como resultado del mal uso del libre albedrío humano, el mal como prueba o camino hacia un bien mayor, el mal como misterio, insondable, espinosa, coherente con su sistema, ofrece una respuesta mucho más radical y para muchos más perturbadora. Su solución es disolver la premisa misma del problema. Para Spinoza, el bien y el mal no existen como categorías objetivas en la naturaleza Dios. Son conceptos puramente humanos, relativos a nuestros deseos, intereses y perspectivas limitadas. Llamamos bueno a aquello que nos ayuda a perseverar en nuestro ser, a aumentar nuestra potencia de actuar, nuestro conatus, y malo a lo que la disminuye. Pero desde la perspectiva de la totalidad, desde la mirada de Dios, naturaleza, que simplemente es, estos juicios de valor carecen de sentido. No hay bien o mal intrínsecos en el universo, solo hay causas y efectos operando según leyes necesarias. Un huracán no es malvado por destruir casas, simplemente sigue las leyes de la meteorología, que son parte de la estructura necesaria de Dios naturaleza como extensión. El león que devora a la gacela no comete un acto malvado. Ambos actúan según su naturaleza, su conatus, dentro de la cadena trófica, que es otra manifestación de las leyes necesarias de la vida, Dios, naturaleza. El sufrimiento humano, por terrible que nos parezca, es también el resultado necesario de cadenas causales, sean estas físicas, biológicas, psicológicas o sociales. No hay un propósito divino detrás del sufrimiento en el sentido de una lección o un castigo personal. Simplemente ocurre como resultado necesario de cómo son las cosas. Consideren esto: un tsunami arrasa una costa. Desde nuestra perspectiva humana, es una tragedia terrible, un mal inmenso. Desde la perspectiva de Spinoza y de la geología, es el resultado necesario de un movimiento de placas tectónicas, siguiendo leyes físicas que son parte intrínseca de la naturaleza, Dios. Atribuirle maldad al tsunami
es proyectar nuestras emociones y juicios sobre un fenómeno natural que opera bajo una necesidad indiferente a nuestros deseos. Lo mismo aplica, según Spinoza, a las acciones humanas consideradas malas. Un acto de crueldad no surge de una maldad abstracta, sino de una cadena causal que incluye la ignorancia, el miedo, el deseo de poder, las pasiones no controladas por la razón, ideas inadecuadas en su terminología. Esta perspectiva tiene consecuencias demoledoras para la moral tradicional basada en mandamientos divinos, recompensas y castigos. Si no hay bien ni mal objetivos, ¿todo está permitido? No exactamente. Para Spinoza, la ética se fundamenta en la razón y en la comprensión de nuestra propia naturaleza y la de la realidad. Actuar éticamente es actuar racionalmente, comprender las causas de nuestras acciones y pasiones y buscar aquello que realmente aumenta nuestra potencia de ser en armonía con la totalidad. Pero esta disolución del bien y el mal objetivos nos devuelve inevitablemente a la pregunta anterior, ahora con mayor urgencia. Si nuestras acciones, incluso las que causan sufrimiento, son resultados necesarios de causas anteriores, y si el bien y el mal son solo perspectivas humanas, ¿somos realmente libres? ¿O es nuestra conciencia de libertad, nuestro sentido de responsabilidad moral, tan solo una ilusión sofisticada de la mente, un desconocimiento de las cadenas que nos atan? Somos, como él mismo sugiere, como una piedra lanzada al aire que, si tuviera conciencia, creería que está eligiendo su trayectoria, ignorando la mano que la lanzó y la ley de la gravedad que la guía. Spinoza nos ha llevado al borde de un abismo conceptual, un universo determinista, sin bien ni mal intrínsecos. ¿Hay alguna salida que no sea la desesperación o el nihilismo? La libertad como comprensión y el Dios como misterio racional. Llegamos al clímax del pensamiento spinocista, donde las piezas aparentemente dispares, el Dios impersonal, el determinismo, la ausencia de bien y mal objetivos, convergen para ofrecer una visión sorprendente y para muchos liberadora de la condición humana. Contrario a lo que podría parecer, Spinoza no nos quitó la libertad, nos ofreció una concepción de ella mucho más profunda, más exigente y en última instancia más real que la simple ilusión de elegir sin causas. La libertad, para Spinoza, no es la capacidad mágica de actuar sin ser determinado por nada. Eso le parecía una contradicción lógica, una libertad vacía e incomprensible. La verdadera libertad humana no reside en la indeterminación, sino en la autodeterminación a través de la razón. Ser libres es entender las causas que nos gobiernan, tanto internas como externas. Cuanto más comprendemos por qué sentimos lo que sentimos, por qué pensamos lo que pensamos y por qué actuamos como actuamos, menos esclavos somos de nuestras pasiones, emociones confusas y reactivas basadas en ideas inadecuadas de la realidad, y más actuamos desde la razón, comprensión clara y distinta de las cosas, ideas adecuadas. Imaginen la diferencia. Esclavo de las pasiones. Alguien te insulta. Reaccionas con ira inmediata, odio, deseo de venganza. Eres arrastrado por la emoción, por una cadena reactiva de causa-efecto que no controlas ni comprendes del todo. El insulto activa tu inseguridad, tu miedo, tu orgullo herido. Eres pasivo en el sentido de que eres movido por causas externas y por ideas confusas. Actuar desde la razón, libertad espinosista. Alguien te insulta. En lugar de la reacción automática, la razón interviene. Comprendes que el insulto quizás nace del miedo, la ignorancia o la propia infelicidad de la otra persona. Comprendes que tu propia reacción de ira surge de tu apego al ego o de inseguridades. Al entender las causas, tanto las del otro como las tuyas, la pasión pierde su poder tiránico. Puedes elegir una respuesta más adecuada, ignorar, responder, con calma, compadecer. No eres libre del insulto o de la emoción inicial, pero eres libre en tu respuesta.
porque ésta nace de la comprensión y no de la reacción ciega. Eres activo, determinado por tu propia naturaleza racional. Esta libertad basada en la comprensión tiene un efecto directo sobre el sufrimiento. Cuando sabes, por ejemplo, que el odio nace fundamentalmente del miedo o de la percepción de una amenaza a tu ser. Cuando comprendes que el dolor, la pérdida, la enfermedad son partes inevitables del funcionamiento de la naturaleza, Dios, de ese todo inmenso del que formas parte, dejas de sufrir por lo inevitable de la misma manera. Dejas de rebelarte inútilmente contra la realidad. El sufrimiento agudo no desaparece por arte de magia. Spinoza no era ingenuo, pero se transforma. Se despoja de la capa adicional de angustia, resentimiento y confusión que proviene de nuestra ignorancia y de nuestras expectativas irreales, como esperar que el universo se pliegue a nuestros deseos o que un Dios personal intervenga para salvarnos. La aceptación racional de la necesidad no es resignación pasiva, sino la base para actuar de la manera más efectiva y serena posible dentro de los límites de la realidad. En esta visión, Dios ya no es un Padre celestial al que pedir favores o temer castigos. Esa imagen para Spinoza pertenece a la infancia de la humanidad, una comprensión inadecuada basada en el miedo y la superstición. Dios naturaleza se revela como un misterio infinito, pero no un misterio irracional o caprichoso, sino un misterio a descifrar mediante el ejercicio riguroso de la razón. Es el objeto último del conocimiento, el amor intelectual de Dios, amor Dei intellectualis, que es la forma más alta de actividad humana y la fuente de la alegría más pura y duradera. Comprender el orden necesario del universo, nuestro lugar en él y las causas que nos mueven es, para Spinoza, la forma más elevada de conexión con lo divino, una forma de participación en la propia racionalidad de Dios, naturaleza. Y esta búsqueda racional de la comprensión como camino hacia la libertad y la serenidad, es, en última instancia, más poderoso que cualquier religión basada en la fe ciega, el dogma o la promesa de recompensas futuras. No ofrece consuelos fáciles ni soluciones mágicas, pero sí la dignidad de enfrentar la realidad tal como es, armados con la herramienta más potente que poseemos, nuestra capacidad de entender. El legado de Spinoza no es una doctrina cerrada, sino una invitación permanente a pensar por nosotros mismos, a mirar el universo y a nosotros mismos con honestidad intelectual, a encontrar la libertad no escapando de la necesidad, sino comprendiéndola. Un desafío que, siglos después, sigue interpelándonos con la fuerza silenciosa de la razón y la inmensidad del cosmos que nos contiene, y que, en cierto modo, somos. Dios no es alguien a quien rezarle, es algo que entender. Y en eso somos co-creadores. Si este video te hizo ver a Dios de otra forma, dime en comentarios, ¿crees que el universo piensa o somos solo polvo consciente? Debatamos, y si quieres más filosofía que desafíe tus creencias, suscríbete y activa la campanita. Porque como decía Spinoza, cuanto más entiendes, más libre eres. Hasta la próxima, pensador sin límites.